Recording in progress. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar la clase. Soy el doctor Silva del Hospital Revalidati, nefrólogo pediatra. Vamos a tocar hoy el tema de injuria renal aguda y crónica en el paciente pediátrico. Y mañana vamos a tocar el tema de síndrome nefrítico. ¿Ya? Las diapositivas se las voy a compartir después a su delegada para que se las pueda mandar. Ahora más que todo, ustedes traten de estar atentos y vamos a enfatizar en los puntos que podemos tomarlos como probables preguntas para el examen. Ya para que no estén muy estresados con estos temas. Primera diapositiva, por favor. Ya. Entonces, aquí llamamos insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las diferentes nomenclaturas latinoamericanas, se le ha dado bastantes nombres. ¿Ya? Insuficiencia renal, fallo renal, lesión renal, daño renal, injuria renal, disfunción renal aguda. ¿Ya? Las cuales en realidad todas son válidas. Entonces, no sé, antiguamente no hubo una uniformidad de criterios, por lo que se decidió unificar estos criterios para darle una nueva nomenclatura. Siguiente, por favor. En la cual vamos a englobar en dos nomenclaturas. La primera vamos a considerar lesión renal aguda cuando evidencia de daño se evidencia durante los primeros 7 días de enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí consideramos como lesión renal y ya pasando los 7 días de persistir este problema, lo vamos a clasificar como enfermedad renal aguda. ¿Ya? Entonces, esto es algo bien sencillo, ¿ya? Y enfermedad renal crónica cuando persiste esta disfunción renal en diferentes grados, por más de 3 meses, ¿ya? Entonces, esto puede ser una primera pregunta que se puede hacer en el examen, más que todo a modo de teoría, nada más. Siguiente. Entonces, ¿a qué nos referimos con la lesión renal aguda? Más que todo es el deterioro brusco de la función renal. Al alterar esta función, va a haber una alteración en la eliminación de sustancias de desecho, como la urea, estos elementos, y la incapacidad del riñoncito para mantener un buen balance hidroelectrolítico y ácido base. ¿Ya? El principal dato analítico que vamos a ver, evidenciar, es la elevación de la creatinina, pues, ¿no? Y el principal dato clínico que podemos evidenciar, que es algo a veces no constante, es la alteración de la diuresis en disminución, ¿no? Anuria o oligoanuria, ¿ya? Hay que tener en cuenta que no es un proceso fijo y estable y puede manifestarse de forma muy variable. Siguiente. Entonces, normalmente esta es una patología bien infradiagnosticada. Ya tanto la incidencia como prevalencia son imprecisas, ya porque tampoco no hay unos criterios muy estandarizados y de conocimiento normal. Ya normalmente los pacientes en los que hacemos un monitoreo de función renal generalmente son pacientes críticos, que son generalmente en las unidades donde más se detecta este tipo de problema. A diferencia de pacientes hospitalizados por diferentes patologías, donde pocas veces se trata de ver si es que existe o no disfunción renal por uso de antibióticos, contrastes o X patologías. Siguiente. Entonces, durante el tiempo ha habido diferentes clasificaciones para poder darle un estadio o grado a esta disfunción renal. Actualmente con la que trabajamos es con la tercera, que es la de Cadigo, ya donde nos dan tres grados. ¿Ya? El primer grado, donde vamos a evidenciar que de acuerdo a la creatinina basal del paciente, si es que tuviera, digamos, un paciente de 4 años tiene un normal de creatinina hasta 0,47, más o promedio por la edad, pero puede que su basal sea 0,2. Entonces, si es que tiene un antecedente previo o un examen previo de creatinina, vamos a tomar como basal esa creatinina, ¿ya? Para poder recién hacer la clasificación. A diferencia de un paciente en que no tenemos ningún dato previo, entonces vamos a tomar como basal el valor más alto permitido para la edad, ¿ya? Entonces, hablamos de estadio 1 cuando es un aumento de 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas o un aumento de 1,5 a 1,9 veces el basal, ¿ya? Estadio 2 cuando este aumento va de 2 a 2,9 veces el basal en los primeros 7 días. Y estadio 3 cuando la creatinina supera 4 miligramos por decilitro o por algún motivo iniciamos en este paciente terapia renal o aumenta a más de 3 veces la basal, ¿ya? Consideramos tanto la CREA como el flujo urinario. También el flujo urinario ayuda para poder dar el grado a esta lesión renal. Entonces, cuando el flujo urinario, cuando lo medimos por kilo hora, cuando es menor a 0,5 mililitros kilo hora de 6 a 12 horas,
Estadio uno cuando es menos de 0,5 en 12 horas. Estadio 2 y cuando es persistente, menos de 0,3 mililitros kilo hora en más de 24 horas, o anuria más de 12 horas, lo colocamos como estadio 3 de lesión renal aguda. Siguiente. También hay una clasificación de CADIGO para pacientes neonatos, pero lo tengo como base ahí. Siguiente. ¿Ya? Entonces los dos marcadores, como mencionamos, uno es la creatinina y otro es la diuresis, ¿no? Entonces, como ya dijimos previamente, la creatinina es el principal indicador analítico utilizado para este diagnóstico. Va a depender mucho de la edad del paciente, la masa muscular, el grado de hidratación y nutrición de este. Por eso es que demora bastante en elevarse. Normalmente demora de 24 a 48 horas de iniciado el daño para poder evidenciar un aumento de este, ¿ya? Normalmente, como de base teórica, no se eleva hasta que hay un 50% de compromiso renal para que este pueda elevarse, ¿ya? A veces los niños, por ejemplo, tenemos pacientes que en UCI que están hospitalizados 2, 3, 4 días, la creatinina se mantiene normal, pero empezamos a evidenciar balances positivos y que se van acumulando poco a poco, llegando a que el paciente vaya ganando peso. Y por tanto, al ganar peso y acumular volumen, empiezan a tener mayores parámetros de ventilador. Entonces, normalmente la creatinina no se logra elevar mucho al inicio y aparte pacientes que son que están a veces sobrecargados de volumen también se diluye un poco la creatinina. Entonces demora bastante en subir y el paciente sigue con antibióticos en cierto horario, uso de contrastes o todos los insultos que pueda recibir en ese momento, ¿ya? Y aparte no refleja daño tubular. Y el otro marcador clínico en realidad es la diuresis. Ya más que todo, como les dije, solo en unidades críticas donde hacen un balance adecuado se puede evidenciar. En pacientes pediátricos tenemos la dificultad de que si es un paciente sin continencia y uso de pañal, el peso, medición de pañal no es algo muy exacto a veces. Y el grado de liguria en los pacientes marca también la parte de pronóstico para ellos. Siguiente. En esta tablita vemos que más que todo para que tengan para sus apuntes los valores normales que por edad que se ha podido ver por bastantes estudios para que vean más o menos, digamos, un pacientito de 1 a 4 años, un valor de creatinina normal va de 0,39 a 0,55, permitido como normal, pero puede ser mucho menos de acuerdo, puede ser un 0,2 o 0,1 con la masa muscular del pacientito. En esta tabla nos dan dos tipos de creatinina, una que dice enzimática y otra por método IAFE. Eso indica más que todo el modo como la han dosado. ¿Ya? Normalmente el dosaje de creatinina por modo enzimático es un poquito más exacto, pero no se hace acá en el país, ¿ya? En el país solo trabajamos con método de Jaffe. Siguiente. Entonces, la etiología de la entidad en realidad es multifactorial. Tenemos desde pacientes que en shock, sepsis, que son los principales, por uso de drogas nefrotóxicas, ya puede ser por obstrucciones de vía urinaria, ya malformaciones urinarias, pacientes por cirugía cardíaca, glomerulopatías, por toxinas, pacientes con problemas glomerulares como un sistema hemolítico, una micropatía trombótica, pacientes con cáncer, o sea, todas estas entidades pueden producir falla renal y en realidad no es una sola, no es una combinación de varias. Siguiente. Entre las principales pacientes que hacen complicaciones renales son los pacientes por cirugía cardíaca, los pacientes con sepsis, es una de las causas más importantes de lesión renal aguda en pediatría, ya el uso frecuente de nefrotóxicos, principalmente los AINES en uso prolongado, pacientes quemados y pacientes oncológicos con tratamientos quimioterapios, que en realidad la mayoría son nefrotóxicos también. Siguiente. Ocurre con mayor frecuencia de pacientes internados en UCI, ya normalmente se ven pacientes con falla de muchos sistemas, se asocia bastante a sepsis y se relaciona con alta mortalidad en un paciente séptico. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Normalmente, como susceptibilidades, pacientes con RC de diferente grado por algún motivo, digamos, anatómico, pacientes con displasia renal, hipoplasia renal, o pacientes con neuropatías, o pacientes ya con cierto grado de compromiso renal. También se puede enfermar con el niño, darles diarrea, darles vómitos, deshidratarse y hacer una reagudización de enfermedad renal crónica.
pacientes con enfermedades cardíacas, hepáticas, antecedentes de daño renal agudo previo, ya pacientes en sepsis son factores que pueden predisponer a que puedan hacer con más riesgo lesión renal aguda, ya. Los pacientes que se exponen a diferentes fármacos como AINES, contrastes, diuréticos, aminoglucósidos también pueden tener mayor riesgo de hacer falla renal, los pacientes neonatos también. Factores de riesgo. En los neonatos normalmente cuando tienen bajo peso, hablar bajo los 5 minutos, pacientes donde están en fototerapia, no les administran buena cantidad de líquidos, se deshidratan y pueden también generar falla renal, ¿no? Siguiente. Tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar para la clasificación inicial de estos pacientes. Uno de ellos es la angina renal y el otro es la escala de STARS en pacientes neonatos, ¿no? Siguiente. El score de angina renal normalmente se recomienda hacerlo en pacientes con a las 48 horas de ingreso a UCI, ¿ya? Nos da diferentes puntos para ver ahí. Cuando hay un punto menor de 8 puntos, normalmente es un buen pronóstico. Cuando da mayor de 8 puntos, probablemente al tercer día hay riesgo de que puede empezar a generar falla renal. Ya, y normalmente lo hacen en pacientes con, con riesgo o sepsis en UCI, ¿no? Siguiente. El score de STAR normalmente es un aplicativo donde en pacientes de neonatología se puede también ver diferentes criterios y ver si existe o no riesgo de falla renal. Normalmente no es muy aplicado en las unidades de neonato, ¿no? Siguiente. Tenemos diferentes biomarcadores que nos han ayudado para predecir más tempranamente el riesgo de falla renal, ¿ya? Entre los principales tenemos el N-gal urinario y la cistatina C, pero son más teóricos que prácticos. En realidad no están disponibles en las unidades críticas, ¿ya? Pero a modo teórico para que lo puedan conocer. Siguiente. La cistatina C es de los más estudiados, se va a afectar menos que la creatinina en base a la talla, edad y sexo del paciente, y está postulado como marcador de daño renal neonatal o fetal, ¿verdad? Puede detectarse la disfunción renal 1 o 2 días antes que la creatinina y predecir el riesgo de falla, ¿no? Siguiente. En esta tablita vemos que hay diferentes biomarcadores que se han estudiado, pero como les dije, no son de utilidad práctica, digamos, ¿no? Más que todo son estudios que se realizan. Siguiente. En la clasificación usual de falla renal aguda, podemos clasificar en prerrenal, renal establecida o postrenal. La prerrenal se va a asociar generalmente a disminución de la perfusión renal. En pacientes con deshidratación, hemorragias, shock, síndrome nefrótico, pacientes con flujo renal disminuido por uso de yecas o AINES. Cuando ya la función renal, el daño renal se establece, ya se ve como renal o intrínseca, realmente es por isquemia prolongada en pacientes que generan necrosis tubular aguda, por toxinas, pacientes con glomerulopatías, pacientes cursando glomerulonefritis, posinfecciosa, como vamos a ver mañana, o infiltraciones malignas del riñoncito. Y cuando es por obstrucciones de la vía urinaria, pacientes con estenosis pieloureterales o hidronefrosis severas o pacientes con valvuretra posterior, la falla renal es porque la orina no puede salir. Entonces, en esos casos, el tratamiento sería buscar algún tipo de derivación urinaria, sea por sonda o por punción. Siguiente. De esta tablita se pueden sacar algunas preguntas. Normalmente nos deja diferenciar entre una lesión renal aguda, prerrenal, de renal o intrínseca establecida. Lo principal a marcar acá, normalmente utilizamos la fracción excretada de sodio, que es el FeNA, que ven en la penúltima fila, donde en una falla renal prerrenal va a ser normal, que es menos de 1%, y va a estar sobre este valor cuando hablamos de renal establecido. En caso que el paciente por algún motivo esté usando diuréticos, porque normalmente los pacientes que tienen disminución de flujo urinario por algún motivo en las unidades les dan diuréticos, el FeNA ya no es de utilidad, ¿ya? Y podemos utilizar acá la fracción excretada de urea, que normalmente no se va a alterar por el uso de diuréticos, ¿ya? Entonces, si vemos que en una falla renal
Ya con usos diuréticos queremos establecer más que todo para ver el tipo de manejo que le vamos a dar, si vamos a usar más volumen nada más en caso que fuera renal, o ya más que todo medidas de soporte en caso de que sea renal establecida. Podemos usar la presión de urea, donde si es menor a 35%, podemos considerar que es prerrenal y solo darle más volumen al paciente. Siguiente. Tenemos como en el cuadro previo, más que todos factores que nos hacen pensar en pacientes que pueden generar daño renal. Si hay historia de pérdida de líquidos como diarrea, vómitos, quemaduras importantes, cirugías o shock, o son nefrotóxicos, si hay enfermedades glomerulares asociadas en los pacientes cuando vemos purpura, dolor articular, diarrea con sangre, pensando en un gremio hemolítico, pacientes con signos de obstrucción con anuria importante, presencia de globo vesical. Siguiente. Signos de depresión de volumen con pacientes con taquicardia, llenado capilar prolongado, baja presión. También puede haber signos en pacientes que ya están anóricos de sobrecarga de volumen, como edema, hipertensión, falla renal, edema agudo de pulmón. ¿Ya? Siguiente. ¿Y cómo evaluamos a estos pacientes? ¿Ya? Normalmente, a nivel sérico, les pedimos su hemograma completo con bioquímico para evidenciar su urea creatinina, electrolitos y gasometría venosa. ¿Ya? El examen completo de orina nos sirve más que todo para valorar la densidad urinaria. Cuando la densidad urinaria, normalmente de 1015 a 1030, está en ese rango, hablemos que el riñón todavía está concentrando bien, entonces es poco probable que tenga un daño a ese nivel. Cuando ya vemos pacientes con densidad urinaria menor de 1010, entonces ya vemos que está con dificultades para concentrar, consideramos que puede ser de forma indirecta una renal establecida. Podemos solicitar una plaquita de tórax en nuestros pacientes cuando queremos descarte de si existe o no sobrecarga de volumen y una ecografía abdominal para poder evidenciar obstrucciones o no. Si es que el paciente, de acuerdo a la historia clínica, vemos que hay algunos signos de alguna glomerulopatía, puede ser pacientes con hematuria, falla renal, fiebre persistente, podemos pedir otros análisis asociados como ANA, ANCA, pensando en infecciones de dengue, malaria o leptospirosis. Si es que pensamos en un paciente con trombosis renal porque está con un síndrome nefrótico importante, con disminución de albúmina a menos de 1 o fibrinogen elevado y disfunción renal aguda, entonces podemos pedir trombosis renal y pedir un Doppler renal. Y ya pacientes con falla renal, con una etiología clara, una biopsia renal. Siguiente. Entonces, en el tratamiento tenemos varios pilares. Primero, identificar el paciente con riesgo de sufrir, ¿ya? De ahí, si hay, existe riesgo, darle soporte hemodinámico adecuado, limitando aflatoxinas y contrastes, ¿ya? Si ya está establecida el- la lesión renal aguda, vamos a tener que identificar primero la causa para poder ver si tiene tratamiento o no, un examen físico adecuado con toma de presión arterial, y si la causa es corregible, lo corregimos. Vamos a monitorizar diuresis, un balance hídrico adecuado, peso diario para manejar bien el balance, control de creatinina y electrolitos de acuerdo a evolución del paciente, manejo de líquidos evitando la sobrecarga hídrica y valorar en qué momento la necesidad de su tratamiento sustitutivo renal. Siguiente. ¿Qué nefrotóxicos normalmente son los más frecuentes que encontramos que producen falla renal? Los AINES es una causa importante, más que todo tratamientos prolongados más de 72 horas. El uso de antibióticos, un buen monitoreo como vancomicina, gentamicina. Furosemida también puede producir en dosis elevadas falla renal, ¿ya? Siempre valorar el estado de hidratación, diuresis presión del paciente. Tratar de ajustar los fármacos de acuerdo a la depuración de creatinina. Limitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos y fármacos nefrotóxicos. Siguiente, siguiente. Ya. Entonces vamos a dar unas medidas que nos van a ayudar al manejo de los pacientes. A nivel de líquidos, tratemos de mantener un balance neutro, normolémico, ¿ya? Evitar el acúmulo más de 10% de peso en nuestros pacientitos que indican o es una indicación para valorar el inicio de terapia de reemplazo renal, ¿ya? Si es un paciente que estamos con signos de hipovolemia, administrar el déficit más las pérdidas insensibles, ¿ya? Si es un paciente normovolémico clínicamente,
las pérdidas insensibles más pérdidas concurrentes, si es hiperbólico solo las pérdidas insensibles, y si el paciente está en inuria y signos de hipervolemia, es indicación de diálisis. Pacientes críticos que tengan aportes obligados de fluidos, lo que predispone a sobrecarga aérea. Les va a predisponer a sobrecarga aérea. Siguiente. En caso de diuréticos, ya normalmente, antiguamente se usaba dosis altas de este al inicio para tratar de forzar diuresis. Depende mucho de la etiología que llevó a falla renal. Si es una glomerulopatía, es poco probable que sea, que tenga buena respuesta. Nos puede ayudar al inicio, tratar de ganar tiempo para iniciar terapia de reemplazo renal. Y lo único que se ha evidenciado es el uso de tefilina en pacientes neonatos con asfixia severa para prevenir lo que es el desarrollo de falla renal. Siguiente. El tratamiento de las complicaciones secundarias a esto, si es que a nivel de las complicaciones que presentamos como acidosis metabólica, el paciente presenta un pH de menos de 7.2 o un bicarbonato menos de 15, amerita aporte de bicarbonato, se puede dar en bolos inicialmente y luego en administración continua junto con su viento venoso. Si el paciente presenta hipercalemia, depende mucho de el grado de diuresis del paciente. Si es hipercalemia, el paciente está en anuria o oligoanuria, la indicación es diálisis. Si el paciente todavía presenta cierta diuresis, podemos tratar inicialmente de suspender el aporte de potasio venoso o por dieta que debe estar recibiendo. Podemos anexar gluconato de calcio para poder estabilizar la membrana, ¿ya? Tanto el salbutamol inhalado como el uso de glucosa con insulina lo que hacen es tratar de redistribuir el potasio, no ingresarlo a la célula. Nos da tiempo para poder buscar el inicio de diálisis en estos pacientes. Tanto la glucosa como la insulina, o en pacientes con ácidos metabólicos y bicarbonato, tratamos de redistribuir este potasio, pero nos hace más que todo son medidas previas a diálisis, digamos, no como tratamiento definitivo. ¿Ya? Siguiente. El ajuste de los fármacos lo vamos a realizar en base a la tasa de filtración glomerular. Ya, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya, también es importante ver el grado de nutrición del paciente. Normalmente ellos son pacientes catabólicos, ya, por eso se recomienda administrar más o menos un poco más de su requerimiento, más o menos 120 a 130% más de requerimiento calórico basal, darles mayor aporte proteico de 2 a 3 gramos, lo que permite también el estado de uremia del paciente y de preferencia siempre la vía enteral. Siguiente. Cuando indicamos diálisis aguda en nuestros pacientes, como les mencioné antes, cuando la sobrecarga de volumen supera el 10% del peso, cuando existe signos de edema agudo de pulmón, cuando tenemos una urea más de 200 asociada a encefalopatía, porque hay pacientes crónicos se pueden tolerar un poco más, sin necesidad de estar indicando una diálisis de urgencia. Cuando tenemos hipercalemia persistente, más de 6, a pesar de las medidas previas, cuando tenemos acidosis metabólica persistente con pH cercanos a 7.1, a pesar de las correcciones que se le puede dar en bolos, cuando tenemos una hiponatremia refractaria y sintomática en el paciente, a pesar del tratamiento que se le puede dar, cuando tenemos hiperfosfatemia e hiperuricemia severa asociada a pacientes con síndrome de lisis tumoral, cuando tenemos pacientes con hiperamonemia, pacientes con errores innatos de metabolismo, o envenenamiento o intoxicación por litio, salicilatos, ácido valproico o meconio. Siguiente. Entre las modalidades de terapia personal tenemos diferentes para uso en pacientes agudos, en pacientes de bajo peso podemos hacer diálisis peritoneal, no lo recomendaba, pero es lo que tenemos en este tipo de pacientes pequeñitos, porque no es posibilidad de hacerles hemodiálisis por el peso. Podemos hacer una hemodiálisis intermitente si es que tuviéramos el equipo adecuado. Puede hacerse diálisis lentas de 24 horas, que son las SLED, o terapias continuas de hemodiafiltración también. Siguiente. Ahora vamos a tocar un poco de enfermedad renal crónica. Siguiente. Normalmente es el daño renal establecido más de 3 meses, ya con cambios estructurales o funcionales del riñón, con una tasa descenso de la tasa de filtración glomerular o sin él, ¿ya? Normalmente cuando la tasa de filtración descensa en menos de 60 por más de 3 meses, consideramos CRC. Puede ser también con tasas de filtraciones mayores de 60, pero con ya un cierto daño acompañado. Puede ser daño estructural, proteinuria, albuminuria,
alteraciones tubulares o alteraciones a nivel de estudio de imágenes o biopsias. Siguiente. La clasificación clásica de RC es en base a pacientes adultos. Ya tenemos un estadio 1 cuando la tasa de filtración glomerular todavía está por encima de 90, un estadio 2 cuando este está entre 60 y 89, el estadio 3 lo podemos clasificar en 3A y 3B, el 3A de 45 a 59 de tasa de filtración glomerular y el 3B de 30 a 44. Un estadio 4 cuando el paciente está entre 15 y 29 de filtración glomerular y ya entonces en este tipo de estadio ya pensamos en inicio de diálisis. Y un estadio 15 cuando la depuración está por encima de por debajo de 15 mililitros por minuto por 1,73 del metro cuadrado. Siguiente. La causa más importante a diferencia de los adultos, que es diabetes, hipertensión, en pediatría son las malformaciones urinarias, lo que se conoce como cálculo. Ante esas tenemos las displasias hipoplasias renales, las uropatías obstructivas, ¿ya? La siguiente causa más importante son las nefropatías adquiridas, como las glomerulopatías. Pacientes con síndromes nefróticos corticoresistentes, rombonefitis proliferativas, lupus, vasculitis. Ya, luego tenemos las causas genéticas y luego las vasculares. Y otras que son un buen porcentaje que son las no filiadas. Tienen una causa aparente. Siguiente. Los pacientes que tenemos un diagnóstico de RC deben ser evaluados para determinar primero un buen diagnóstico, la gravedad de dependiendo del lugar en que se encuentre. Los factores de riesgo podemos modificar para tratar de retrasar en lo posible el deterioro de la función renal, las complicaciones asociadas a esta enfermedad renal crónica y el riesgo de pérdida de función renal que aún deben tener cierto porcentaje en estos pacientes. En el tratamiento debemos incluir una terapia específica basada en el diagnóstico, estrategias para enlentecer o detener más la progresión de la enfermedad renal, prevención y tratamiento de las complicaciones y preparación para el inicio de terapia en el paso renal y al final la posibilidad de trasplante renal en ello. Siguiente. Para el diagnóstico, primero una anamnesis adecuada, un examen físico, control de presión arterial, en los antecedentes ver el peso al nacimiento, pero si existe una prematurez, si hubo una hipoxia al nacimiento o infecciones perinatales. Entre los antecedentes familiares que nos dan importancia es que existe una hipertensión arterial, dislipidemia, antecedentes de litiasis en la familia, de diabetes en la familia o de algún tipo de enfermedad renal genética previa en la familia. Siguiente. Para el cálculo de la tasa de filación glomerular, podemos hacerlo en pacientes que son continentes con una junta de 24 horas, ¿ya? Donde les dejo ahí la fórmula para que la puedan tener. Y en la siguiente, en los pacientes, siguiente, y en los pacientes no continentes que no podemos juntar en 24 horas, esta es la fórmula de Schwartz, ¿ya? En la que usamos la talla del paciente y la creatinina plasmática de multiplicado por una constante que la tienen ahí de acuerdo a la edad del paciente, que nos va a dar un estimado de esto. En realidad puede sobreestimar hasta un 15% de una tasa de fibrilación real en el paciente, ¿no? Siguiente diapositiva. Hay que tener en cuenta que estas ecuaciones basadas en creatinina no deben utilizarse para situaciones agudas. Ya normalmente son para pacientes estables. Ya a veces mucho se abusa y se usa en pacientes críticos, pero no debe ser así. Siguiente. Los factores modificables que podemos tratar de ver y darle tratamiento para evitar la progresión de esta enfermedad renal, primero lo más importante es la proteinuria. ¿Ya? A mayor proteinuria, mayor va a ser la progresión de la enfermedad renal. Entonces, en estos casos, normalmente los manejamos con uso de IECAS, ARA2, ¿ya? O espironolactona también, valorando riesgo-beneficio de efectos adversos de estos también. Ya también un manejo ideal de presión arterial. Normalmente la presión ideal para pacientes con enfermedad renal crónica es mantenerla por debajo del percentil 50, ¿ya? Pero la gran mayoría es difícil llegar a ese objetivo, por lo menos llegar entre 50 y 90 percentil, ¿ya? Tenemos que ver que estos pacientitos, como ya no se fabrica eritropoyetina en sus riñoncitos, tienden a hacer anemia. Tampoco se alimentan bien, empiezan a tener déficit de hierro y también requieren aporte de hierro. Entonces es importante darles aporte de hierro y manejo, ver en qué momento de enfermedad requieren el aporte de una eritropoyetina exógena. Ya tratar de evitar en lo posible reagudización de su enfermedad, periodos de deshidratación o uso de fármacos nefrotóxicos que puedan hacer progresar más rápido la enfermedad renal crónica.
evitar la pérdida de masa neuronal en pacientes con neuropatías obstructivas o con infecciones urinarias recurrentes, en las cuales generan más cicatriz renal y y se va perdiendo más tejido renal funcional. Y evitar factores que pueden hacer progresar más el daño endotelial y generar más glomerulosclerosis, como los pacientes con ácido úrico elevado o pacientes con dislipidemia persistente. Siguiente. Como mencionamos, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, no es solo compromiso renal, también es un compromiso multisistémico, pues el riñón interviene en varios sistemas. Entonces va a generar alteraciones hidroelectrolíticas, va a producir anemia, ya va a haber, al tener este cúmulo de desechos en el cuerpo, digamos, y de sustancias como urea, beta-hidroximoglobulina y otro tipo de sustancias que normalmente nuestro riñón depura, en el paciente va a estar en un estado de anorexia. Ya va a haber sustancias que van a hacer que el paciente no quiera comer, ya, por ende no se va a alimentar bien, es un estado catabólico, el paciente va a empezar a desnutrirse y por eso es que poco a poco se van quedando tanto en peso como en talla, ¿ya? También en el paciente, como el riñoncito activa lo que es la vitamina D para su acción, ¿ya? Para formar la parte que la vitamina D, ya no se va a hacer esto, entonces el cuerpo no va, va a empezar a absorber menos calcio a nivel intestinal. Eso lo va a hacer las paratiroides va a aumentar más la producción de paratormona para poder obtener más calcio. ¿De dónde lo va a hacer? De los huesitos. Entonces va a haber cierto grado de hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Entonces es lo que se conocía como enfermedad mineral ósea, donde los pacientes tienen fracturas, arqueamiento de piernitas, ¿ya? Entonces algo también tenemos que tratar de tratar tempranamente. También estos pacientes van a tener mayor predisposición a hacer trastornos, más que todo de hormonas tiroideas, porque esto puede estar asociado y también genera bastante malestar. Por los problemas anteriores van a tener retraso de crecimiento y al ser pacientes anémicos, hipertensos, van a tener también compromiso vascular, tanto calcificaciones como a nivel cardíaco, remodelación cardíaca. Siguiente. Cuando empezamos a abordar el tema de terapia renal, cuando ingresamos a estadio 4. ¿Ya? Tanto tenemos que hablar tanto con el familiar como con el paciente. Hay que tener claro el contexto clínico, social y familiar para poder ver cuál es la mejor terapia que se adapte a ellos por el tipo de trabajo del padre, por dónde vive, si tiene acceso a agua o no, y elegir entre las posibilidades que tenemos diálisis peritoneal, que es la mejor en pacientes pediátricos en realidad, porque es más fisiológica, permite hacerlo en casa y lo malo que necesita es un ambiente adecuado, por lo menos agua potable y alguien que esté disponible para hacerle los recambios de diálisis, ¿no? O la posibilidad de trasplante renal, si es que tiene un donante disponible o el paciente va a ingresar a una lista de espera para poder recibir un donante cadavérico. Claro que esos pacientes en lista de espera demoran bastante en realidad para obtener un riñoncito por la cultura de donación que tenemos acá en el país, ¿no? Y la otra terapia sería la hemodiálisis, ya que por lo menos acá en Perú necesitamos por lo menos un peso mayor de 15 kilos, ¿ya? Demanda que el paciente esté por lo menos de 4 horas promedio en el hospital, 3 a 4 veces por semana, y eso también afecta a nivel laboral a los padres porque tienen que estarlos trayendo, a nivel académico a los pacientitos porque depende del horario en que se les ponga, si es en la mañana, tienen que hacer clases tarde, si es que pueden llegar a clase, o si es en la tarde, los agarra cansaditos y no permite que hagan sus actividades normales. Entonces, todo esto afecta tanto todo el contexto familiar, ¿no? Y también tenemos criterios, si es que el paciente, por más que esté en un estadio 4, que podemos esperar en teoría hasta que llegue a un estadio 5 para iniciar terapia de reemplazo renal, pero tiene un deterioro nutricional importante, tenemos que verificar si es que el paciente tiene un mal manejo de bulimia, son pacientes, ¿sabes? Como son urémicos, tienen sed, entonces siempre vienen sobrecargados de volumen, entonces, a pesar de todo el tratamiento médico que podemos darle, el paciente se para complicando, tenemos que plantear los con ellos también. Si el paciente también por dieta, no tiene un control adecuado de potasio, también tenemos que estar frente a un trasplante cercano. O si tenemos ya un paciente con estadio 4 inicial, pero con síndrome urémico importante, entonces también tenemos que plantear inicio de terapia en plazo renal o trasplante. Siguiente. En la diálisis peritoneal, lo que utilizamos es el peritoneo, ¿ya? Se le coloca un catéter al paciente de larga permanencia,
y, se le coloca cierto líquido dializado, más o menos de 4 a 6 cambios al día, ¿ya? El peritoneo lo que hace es generar el intercambio por sus capilares, y por la concentración de dextrosa que hay en los líquidos se genera como se genera como que jale líquido al abdomen para poder eliminarlos. Digamos, si le colocamos 500 de volumen, el paciente puede eliminar 800, ya son 300 menos, ¿no? Y es una diálisis de 24 horas. Mientras esté líquido en contacto con el peritoneo, el paciente está dializado. Por eso es más fisiológico en ellos. Creo que tiene un tiempo de vida también de acuerdo a cada pacientito, es por infecciones, por qué motivo se logra perder, tiene que pasar hemodiálisis. Siguiente. Como ven ahí, el catéter se coloca periumbilical, son catéteres que tienen CAR. La localización normal es que al final la colita quede en fondo de saco. Y la complicación principal en estos pacientes son las infecciones. Siguiente. El otro tipo de terapia son las hemodiálisis. Hay dos tipos de accesos que podemos tener. Uno, como en la imagen de la derecha, es el catéter permanente, ¿ya? En la cual es un catéter con túnel subcutáneo también para evitar el riesgo de infecciones. Llega a aurícula derecha, ¿ya? Y la máquina es la que se encarga de hacer el intercambio, ¿ya? Por ser solo, digamos, de 3 a 4 horas, 3 a 4 veces por semana, limita al paciente que es anórico a ganar mucho peso en esos periodos, porque la máquina lo que hace es depurar y ultrafiltrar, que es sacar volumen. Entonces, en este pacientito no puede tener una dieta libre porque no puede ganar mucho peso. Viene sobrecargado y en ellos dependen mucho del volumen para continuar, ¿no? Siguiente. Y la terapia final, que es el trasplante renal, ¿ya? Normalmente, si hablamos de donantes vivos, que puede ser madre, padre, abuelos o hermano, donan un riñoncito, se le coloca al paciente, no se le retira los previos que tiene, se le coloca extraperitoneal, a infósil ilíaca derecha, y se conecta a vasos mayores, ¿ya? Y se le da un tratamiento inmunosupresor de por vida, porque no es un órgano que les pertenece, nuestro cuerpo lo va a rechazar. Entonces, al colocarles un nuevo riñoncito, les da una expectativa de vida larga, ¿ya? Más o menos promedio, depende si el riñón vivo 10 a 15 años, o es cadavérico de 5 a 10 años, que les permite por lo menos acabar el colegio, tener una familia o acabar de estudiar, para un posterior trasplante. Y si los inmunosuprime, al inicio es una inmunosupresión alta y ya con el tiempo es un basal de inmunosupresión, pero siempre tienen mayor riesgo de generar infecciones que normalmente no sanos, que se reactivan, como citomegalovirus, Epstein-Barr o poliomavirus también, que pueden complicar el cuadro de evolución inicial del trasplante. Pero sí es la indicación. Normalmente hay pacientes en lista de espera, unos tienen donante familiar, otros no por algunos motivos, y pero este es el objetivo final de los pacientes con enfermedad renal crónica. Siguiente. Listo, chicos, si hay alguna pregunta.